Hola, si estás viendo esto, es probable que te hayan diagnosticado fibrilación auricular y sabemos que una de las primeras preocupaciones que surge es el riesgo de sufrir un ictus o derrame cerebral. Es normal sentir inquietud, pero es importante saber que este riesgo se puede controlar muy bien con tratamientos eficaces. Este vídeo no sustituye la conversación con tu médico, sino que pretende ser una guía clara y sencilla para que entiendas las opciones de medicación disponibles. El objetivo es darte la confianza para que puedas participar activamente en la decisión sobre tu salud. Vamos a explorar juntos las dos principales familias de medicamentos que protegen contra el ictus. La primera pregunta que todos se hacen es: ¿por qué aumenta el riesgo? En la fibrilación auricular, el corazón no late de forma regular y esto puede hacer que la sangre no fluya como debería, lo que propicia que se formen pequeños coágulos en su interior. Si uno de estos coágulos viaja al cerebro, puede provocar un ictus. De hecho, las personas con fibrilación auricular tienen, en promedio, 5 veces más probabilidades de sufrir un ictus. Para evitarlo, los médicos recetan anticoagulantes. A menudo se les conoce como diluyentes de la sangre, pero en realidad no hacen que tu sangre sea más líquida. Su verdadera función es otra: aumentan el tiempo que tarda un coágulo en formarse. Es este retraso en la coagulación lo que reduce drásticamente el riesgo de ictus. Y aunque todos los medicamentos que vamos a ver comparten este objetivo, lo consiguen de dos maneras muy diferentes. La primera vía es la warfarina, un tratamiento que podríamos considerar un clásico de confianza. Es la opción que médicos y pacientes han utilizado durante muchísimos años y esa larga trayectoria es uno de sus grandes valores. Tomar warfarina implica una rutina diaria que consiste en una pastilla al día, pero también requiere un compromiso adicional. Necesitarás análisis de sangre periódicos para asegurar que la dosis sea la correcta para ti. Además, es importante mantener un consumo constante de vitamina K en tu dieta. Esto no significa que tengas que declararle la guerra a las espinacas, solo mantener una cierta constancia. Y como el medicamento funciona haciendo que la sangre tarde más en coagular, es lógico que también tengas que tomar precauciones extra para evitar golpes y caídas. Sus beneficios son claros. Tiene una larguísima historia demostrando que reduce el riesgo de ictus. Sus efectos secundarios a largo plazo son bien conocidos por los médicos y su coste es muy bajo. Sin embargo, también tiene riesgos. Al igual que todos los anticoagulantes, aumenta la posibilidad de sangrado. En comparación con los medicamentos más nuevos, la warfarina tiene un riesgo mayor de causar hemorragia cerebral. Para que te hagas una idea, de cada 1000 personas que toman warfarina, alrededor de 12 podrían experimentar este tipo de sangrado, en comparación con 6 de cada 1000 que toman los medicamentos más nuevos. Curiosamente, la warfarina tiene un riesgo menor de provocarlo en el estómago. Otros posibles efectos secundarios incluyen una erupción cutánea y, aunque reduce mucho la probabilidad, un ictus aún podría ocurrir. Esta opción es sólida y económica, pero ¿y si tu vida no encaja bien con los análisis de sangre frecuentes o la atención a la dieta? Afortunadamente ha surgido una alternativa: los anticoagulantes como apixaban, dabigatran, edoxaban y rivaroxaban, conocidos como nuevos anticoagulantes orales, NACOS, o anticoagulantes orales directos, ACOS. Se diseñaron pensando en la comodidad y el estilo de vida del paciente. La experiencia diaria con ellos es diferente. Dependiendo del fármaco, tomarás una pastilla o 2 veces al día. Por ejemplo, apixaban y dabigatran son 2 veces diarias, mientras que edoxaban y rivaroxaban son una vez. Pero el cambio más significativo es que no necesitas análisis de sangre regulares para controlar la dosis, ni tampoco tienes que vigilar la cantidad de vitamina K que consumes. Y al igual que con la warfarina, dado que estos medicamentos también retardan la coagulación,
es fundamental tomar precauciones adicionales para prevenir caídas y lesiones. En cuanto a su eficacia, funcionan tan bien o incluso ligeramente mejor que la warfarina para reducir el riesgo de ictus. El dabigatran ha demostrado ser un poco superior. No obstante, también tienen sus propios riesgos e inconvenientes. Al igual que la warfarina, aumentan el riesgo de sangrado, pero con un perfil diferente. Tienen un riesgo menor de causar sangrado en el cerebro, pero uno mayor de provocarlo en el estómago. Algunos tienen efectos secundarios específicos. Tanto apixaban como edoxaban pueden causar una erupción cutánea y edoxaban, además, puede provocar anemia. El dabigatran puede causar molestias estomacales o dolor de estómago, mientras que el rivaroxaban no parece causar otros efectos secundarios. Sus dos desventajas más importantes son su coste, que puede ser muy alto, y un factor de seguridad crucial. Para la mayoría de ellos, como apixaban, edoxaban y rivaroxaban, no existe un medicamento probado para revertir rápidamente sus efectos en caso de una emergencia por sangrado, algo que sí es posible con la warfarina y el dabigatran. La elección no se basa solo en una lista de pros y contras, sino en qué medicamento es seguro y apropiado para cada persona. Y aquí llegamos a la pieza clave, la información más importante de todas, porque conecta lo que sabemos sobre estos fármacos con tu situación personal y única. Es en este punto donde la guía de tu médico se vuelve absolutamente esencial. Hay que ser muy claros. Para algunas personas, los anticoagulantes modernos simplemente no son una opción. Si tienes una válvula cardíaca artificial, ciertos tipos de enfermedad de las válvulas cardíacas o una enfermedad renal o hepática grave, la warfarina es la única opción segura. Por otro lado, tu médico podría recomendarte uno de los anticoagulantes más nuevos en otras circunstancias. Por ejemplo, si ya estás tomando warfarina pero tienes dificultades para mantener los niveles del medicamento estables en la sangre o si estás experimentando efectos secundarios difíciles de manejar. Esto demuestra que la decisión final es profundamente personalizada, un ajuste fino entre la ciencia médica y tu realidad. Y esta decisión clínica nos lleva a una reflexión final sobre cómo te sientes tú en este proceso. Al principio de esta conversación hablamos de la incertidumbre que genera un diagnóstico. Espero que ahora te sientas mejor informado. La decisión final no se trata simplemente de elegir una pastilla, sino de escoger, en colaboración con tu médico, un camino que se alinee con tu estilo de vida, tus prioridades y tu tranquilidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.